La mayoría estamos acostumbrados a escuchar el misionero, historias de la sabana africana, historias que vienen de Oriente, historias del Amazonas, historias sumamente sorprendentes e increíbles, en donde te imaginas cómo visten, cómo hablan y todo el trabajo que hace un misionero y el gran cambio que genera en una vida. Pero, ¿y si hablamos de ti? ¿Hablamos de mí? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú en ese lugar sentado? ¿Conociste a un misionero? ¿O acaso tú eres ese misionero que cambiará una vida? Todas las historias tienen un principio y un final. Esta es la historia en la que una chica adolescente, amante de la lectura, conoció a Dios por medio de un libro, pero no tiene un final aún. Realmente no sabemos cuándo será el final, por eso es importante hacer y vivir tu propia historia. Todo comenzó por un libro, o quizá muchos libros. A ella le encantaba leer y empaparse de todo tema en la palabra escrita, pero una ocasión visitó a su casa un colportor. Su madre solía ser visitada por él y vaya que era muy bueno vendiendo. Mantenía largas pláticas con ella y le contaba de sus libros. A su hija le interesaba mucho. Cada verano llegaba a vender libros a su casa, pero cierto verano su madre le compró unos libros de salud y los siguientes veranos también, incluso algunos inviernos. A su hija le interesó lo que le platicaba y el contenido de los libros. Hablaban de alimentos, de nutrición, del cuerpo y sus funciones. Comenzó a leer todos los libros uno a uno, memorizó y aprendió mucho. Para ese entonces ella padecía asma, a lo cual ella comenzó a leer que ese tipo de enfermedades se relacionaba con los alimentos también, y lo que muchos médicos le habían dicho de acuerdo a la alimentación y esa enfermedad. Un libro que le motivó mucho fue El poder medicinal de los alimentos. Se aprendió todo, cada alimento y lo que los componía, los colores, sabores, tablas nutrimentales, entre otras cosas. El asma dejó de existir y eso la motivó aún más a seguir aprendiendo y tener hambre de más conocimiento de la fuente de los libros. Gracias a ese interés que despertó aquel libro, finalmente tomó la decisión de estudiar la licenciatura en nutrición en la Universidad Lindavista. En ese transcurso de haber sido estudiante en aquella institución, Dios puso en su camino a las personas indicadas para guiarla más a Jesús. Recibió estudios bíblicos, aparte de las actividades que tenía la universidad en el ámbito espiritual en donde ella participaba, y eso despertó mucho más interés, un interés más grande sobre conocer a Dios. Un verano, muy motivada e impulsada por todo lo que vivió, tomó la decisión de colportar y ser también una motivación para alguien que lo necesitara. Oh sí, también vivió su propia historia misionera. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo le fue? Bueno, ella dice que sobrevivió, pero yo creo que fue una de las mejores experiencias de su vida. Al final de aquel verano, un día como hoy, sábado, ella tomó la decisión de entregar su vida mediante el bautismo, sin saber que eso traería grandes cosas en su vida.